Estimada congregación del Templo Monte de los Olivos, me da gusto saludarles este domingo tan especial, estar con ustedes a través de este medio, con el propósito de que la palabra del Señor traiga bendición a sus vidas. Quiero invitarles para que hagamos oración, para que la gracia de Dios esté en mi vida y que la palabra que voy a compartir traiga bendición a todos los que nos van a escuchar este domingo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu verdad es impresionante y tu realidad y tu soberanía son una bendición para nuestras vidas. Gracias por este domingo 17 de enero del 2021. Adoramos tu nombre. Me acerco al trono de tu gracia para poner mi vida en tus manos y que tu Espíritu Santo me dé ese auxilio, dándome gracia, dándome sabiduría, sobre todas las cosas, dándome la unción del Espíritu Santo. Señor, también pon congruencia entre mi mente y mis labios para ser eficiente y para ser, Señor, práctico en la administración de tu palabra. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Me da mucho gusto, como lo expresé, saludarlos. Antes de ir a la lectura de la palabra del Señor, quiero mencionar que a finales de diciembre, concretamente el 25 de diciembre, viernes 25 de diciembre, murió la esposa de mi papá, mi tía Raquel. Ella era hermana de mamá. Mamá murió en el 2004 y mi padre contrajo nupcias unos años después con mi tía Raquel, y ella murió el 25 y nos tocó estar en la puerta de Jaripitiro, en el estado de Michoacán, para hacer todos los trabajos fúnebres y sepultar a mi tía. También pues quiero mencionar que el domingo 10, próximo pasado domingo 10 a las 10 de la noche, murió mi padre en Michoacán. Hay algunos incidentes que comparto con ustedes. Número 1, que nos pusimos de acuerdo todos los hijos. Hay 2 mujeres que están en los Estados Unidos, que son mis hermanas, y un hombre. Y nos pusimos de acuerdo los 3 que estamos también aquí, Ana María, Joel y un servidor, y estuvimos con mi padre antes de que él partiera. Unos estuvieron 5 días, otros 3, pero estuvimos ahí en el momento que papá partió. Domingo 10 a las 10 de la noche, papá partió para estar en la presencia del Señor. Quiero agradecer infinitamente a todos los que nos hicieron una llamada, a todos los que nos mandaron un mensaje de nuestra congregación, de otras congregaciones, a los consiervos de la ciudad y de otras partes que tuvieron a bien mandarnos un mensaje o hacer una llamadita. Créanmelo que fue algo muy especial para nosotros, fue como un bálsamo. Les agradezco infinitamente sentir ese apoyo y sentir esas palabras, ver esas palabras, leerlas, escuchar estas palabras cuando nos llamaban, pues fue de una bendición muy especial. El momento pues de la partida de un ser querido es crucial. Son momentos emocionales muy muy fuertes, no son sencillos. Y aunque somos predicadores de la palabra del Señor, pues no somos al final ni un roble, ni el tronco de un roble, y tampoco somos un muro, no somos la pared de una casa. Aunque somos siervos de Dios, tenemos sentimientos y tenemos emociones. Y fue fuerte la partida de papá, porque con la partida de papá se cierra una historia, la historia de la familia García González, de con mis abuelos Tomás y Cirila. Pues papá era el último. Ahí se cierra una historia y se cierra un capítulo para con nosotros, porque como se los dije, el 2004 murió mi mamá. Ahora pues domingo pasado, 10 de enero del 2021 a las 10 de la noche, mi papá partió con el Señor, y ahí se cierra un capítulo, porque ya nuestros papás no están en Michoacán. Era lo que nos conectaba con la puerta de Jaripitiro, con la casa, y despedirse y saber que ya no hay un aliciente, un motivo por qué volver. Pues se juntan algunas cosas ahí emocionales, pero gracias a ustedes que estuvieron al pendiente y que oraron por nosotros. Después de esta palabra de explicación y atención que doy para todos ustedes, pues ha llegado el momento de venir al mensaje de la palabra del Señor. Yo me quedé pendiente con el Salmo 84. Quiero invitarle para que busque en su Biblia Salmo 84, y vamos a leer del verso 6 hasta el verso 12.
esta parte de estos versículos de este salmo, pues hay que retomarlos porque son muy importantes y tienen una gran verdad. Les repito, busquen su Biblia el Salmo 84 para leer del verso 6 hasta el verso 12. Atravesando el valle de lágrimas lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración y escucha, oh Dios de Jacob, y mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gloria dará a Jehová. ¿No quitará el bien a los que andan en integridad? Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Después de la lectura de la palabra del Señor, pues retomo en estos momentos esta predicación del Salmo 84, el cual, pues, si ustedes recuerdan de una forma muy clara, los templos o la iglesia, un punto de referencia espiritual entre Dios y sus hijos, entre Cristo y los cristianos, entre el Espíritu Santo y los santificados. Y esto es muy especial. El templo entonces es un punto de referencia, y la declaración que tenemos en esta ocasión, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. El mejor lugar para pasar el valle de lágrimas es cuando acudimos a la casa del Señor, a encomendar nuestras vidas a Dios, a pedir la ayuda, la fortaleza y la bendición del Señor para cruzar ese valle de lágrimas. Ciertamente, pues esta es una declaración, si usted me lo permite, que tiene una expresión o una connotación muy poética, pero también tiene una declaración de una analogía. Así es de que atravesando el valle de lágrimas, habla de las etapas, de los momentos difíciles que pasamos, que pueden constituirse tal vez en una semana, tal vez en un mes, tal vez más, tal vez un año o años. Cuando alguien está enfermo y su enfermedad es crónica y no se puede aliviar tan fácil. Cuando alguien pierde a un ser querido, el duelo dura mucho tiempo. Cuando alguien pierde el empleo y batalla para conseguirlo, atravesando el valle de lágrimas. ¿Quién está exento de ello? Absolutamente nadie. Ni los más ricos, ni los más pobres, ni los más doctos, ni los menos doctos, ni los que no son cristianos, ni los más santos o los más cristianos. Absolutamente nadie. Por eso, el mejor lugar para enfrentar el valle de lágrimas o los momentos tenebrosos o los momentos difíciles es estar o pasar tiempo en la casa del Señor, adorándole, solicitando su bendición, solicitando su protección y solicitando cada día la dirección de su Espíritu Santo y la fortaleza para esos momentos difíciles. Atravesando el valle de lágrimas. Si el cristiano pasa por el valle de lágrimas, por ser un verdadero cristiano, no le asegura que no pase, pero te aseguro que en Dios encontrará una fortaleza especial en cada paso y en cada día de su vida, en cada semana, en cada mes y en toda su vida, atravesando el valle de lágrimas. Qué importante entonces es entender que los templos son el punto de referencia espiritual, donde hay que ir para adorar al Señor, donde hay que ir para expresar nuestro amor y nuestra gratitud al Señor, donde hay que estar presente en la casa del Señor para presentar las necesidades y para solicitar su gracia, su presencia y su bendición. Cuando viene el valle de lágrimas, la fortaleza está hecha. Porque fíjate lo que dice la palabra, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Lo que parecía un impedimento se vuelve un estímulo. En último término, no hay desgracia tan grande ni situación tan desoladora de la que un creyente piadoso no pueda ser una fuente o un pozo de donde saque el agua de la consolación. Ve la frase,
lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esta es una declaración importante. Agua para refrescarse y no derrumbarse en el valle de dolor o en el valle de lágrimas. El agua de la gracia que, aunque no nos merecemos, es indispensable y es otorgada por aquel que está sentado en el trono y el Cordero para que pasemos esos momentos difíciles. Tal vez estás pasando por momentos difíciles. Solamente te digo, en estos momentos lo cambia en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. O sea, del trono donde está Dios, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, Jehová el Todopoderoso, donde está el Cordero y donde está el Espíritu Santo. De ahí viene la gracia, y aunque no nos la merecemos, gracia que nos suple y nos da fuerzas y nos da entendimiento para pasar esos momentos difíciles y no derrumbarnos en el momento de la prueba. Si en algún momento el pozo se seca, fíjate lo que dice la palabra: cuando la lluvia llena los estanques. Si en algún momento el pozo se seca y de abajo del subsuelo ya no puede producir agua, te aseguro que Dios lo llenará con el agua de arriba, el agua del cielo, el agua de las nubes. ¿Alguien me puede explicar el fenómeno, cómo se aglomeran, cómo se juntan las nubes, cómo se hacen y cómo pueden contener el agua? Y donde Dios determina soltar, que suelten el agua, lo sueltan. Así es de que las bendiciones de Dios son así precisamente. Él es soberano y Él nos permite a veces que pasemos por ese valle de lágrimas. Sin embargo, te digo en esta hora, este domingo, especial domingo 17 de este mes de enero del 2021, Dios no te va a dejar que te derrumbes, ni te va a dejar que quedes ahí tirado, vencido. Dios está contigo. Fíjate lo que dice la declaración del Salmo 84, el verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El hombre tiene poder, tiene fuerzas. El hombre que tiene mucho dinero tiene poder económico. El hombre que está en un puesto político tiene mucho poder. El hombre que está en un puesto religioso tiene mucho poder. Hay poder. Pero aquí estamos hablando del que tiene el poder de los poderes, de aquel que está en lo alto, de aquel que hizo toda la naturaleza, de aquel que es omnipotente, de aquel que es soberano, de aquel que nadie lo ha vencido. Irán de poder en poder. El creyente que deposita su confianza en el Todopoderoso experimentará que Él da fuerzas al cansado y le ayuda a vencer la fatiga, los obstáculos y peligros del camino. Irán de poder en poder, irán de victoria en victoria. Dios está con nosotros. Querido amigo, querido hermano, Dios está contigo. Si estás pasando por un momento difícil, la Biblia te dice en esta ocasión: lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esa frase, verán a Dios en Sión, así será con cada uno de los verdaderos peregrinos espirituales, es decir, con cada hijo de Dios, con cada creyente. La gracia de Dios siempre estará presente y será suficiente para preservarlos hasta que estén con Dios en Sión. Te explico lo siguiente: cuando estamos pasando por el valle de lágrimas, por el valle del dolor, ni es tan sencillo cantarle a Dios, tampoco es fácil orar, porque estamos en este pedazo de polvo, en este pedazo de carne. Y cuando este pedazo de carne se duele, la mente está ofuscada, el alma está trastocada. Ni es tan fácil cantar, ni es tan fácil orar. Por eso hay que ir a la casa del Señor siempre. Cuando todo está bien, hay que ir para hacer tesoros espirituales en el cielo. Hay que ir para tener un momento o un depósito espiritual del que echemos mano en esos momentos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El poder de Dios es muy diferente que aquellos que tienen poder económico. Porque si la muerte les visita o un cáncer en una fase terminal, ¿qué pueden hacer los que tienen mucho dinero? Absolutamente nada. Dios es el que tiene el poder para curarlo y el que tiene la última palabra. ¿Qué pueden hacer aquellos que están que son políticos y que están en el poder en turno? Eso se acaba, eso se espuma. Pero el poder de Dios jamás se agota. Es eterno, como Él lo es eterno. Así es de que la declaración y la promesa es: verán a Dios en Sión. La tribulación no nos abatirá,
Las tentaciones no nos vencerán. Los enemigos espirituales o enemigos naturales no nos pueden tocar y no nos pueden destruir si Dios no lo permite. Somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe para salvación, que ha de ser revelada al final de los tiempos. Salmo capítulo 34, el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amigo, mi hermano, probablemente este 2020, como lo dijo el pastor Omar, que parecía simétrico, que parecía que todo era dulzura y todo era bonito, de repente nos declaran una pandemia. Tal vez te dio miedo, tal vez te enfermaste, tal vez se te murió un ser querido, pero te digo, aunque ande en valle de sombra de lágrimas, o aunque ande por el valle de lágrimas, verán a Dios en Sión, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y la palabra dice en esta ocasión, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones. Fíjate de quién, del justo. No dice del religioso, tampoco dice del impío, lo que quiere decir que el justo no está exento de ello. Los cristianos más santos no estamos exentos de ello. Los mejores pastores no estamos exentos de ello. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Al final irán de poder en poder. Romanos capítulo 8, el verso 18. Pues tengo por cierto que esta aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué expresión tan importante. Aunque alguna enfermedad o algún problema nos derrumbe o nos sacuda, fíjate lo que Pablo dijo: pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estoy tratando este tema importante, el templo o la casa de Dios, un punto de referencia espiritual. Y abordo en estos momentos este punto número 4 de esta serie que estoy abordando del Salmo 84. En este punto número 4, a la casa de Dios ponle en primer lugar en tu escala de valores. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Salmo 84, el verso 10. Tú puedes abrir tu Biblia y puedes ir ahí a la palabra del Señor y lo puedes comparar conmigo. Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué elegante, es poético, es convincente, es una escala de valores bien definida en el salmista. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice la Biblia que los días del hombre son 70 u 80 años y con toda su fortaleza es trabajo y molestia. Porque mejor es un día. Si alguien vive 80 años, pues mejor es un día que vivir los 80 años, quitándole un día en las moradas de maldad. Aquí tenemos esta declaración: ponle en primer lugar en tu escala de valores a la casa de Dios, por cierto. Ponle en tu mente, ponle en tu corazón. No como algo religioso, no como si fuera una reunión de un club. Es un lugar espiritual, es un punto de referencia espiritual para estar buscando la presencia del Señor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escogería estar cerca de la casa de Dios, ahí cerca de la puerta, que habitar en las moradas de maldad. Escucha este detalle o esta nota. Una persona escribió una carta al editor de un periódico muy importante. En ella manifiesta su inconformidad y su queja. En el encabezado lo expresa con las siguientes palabras. Por cierto, te menciono que lo puso en negritas y subrayado. Y él declaró lo siguiente: ya no tiene sentido ir a la iglesia cada domingo. Así lo puso, en negritas y subrayado.
en la carta que escribió a este correo. He asistido, dijo, fielmente por más de 30 años, escribió el hombre. Y durante todo ese tiempo he escuchado más de 3,000 sermones. Pero la verdad es que no me puedo recordar de uno solo de ellos. Así que pienso que solo estoy perdiendo el tiempo. Y creo que el pastor también está malgastando su tiempo. Y volvió a recalcar con negritas y subrayado: ya no tiene sentido ir a la casa de Dios. Pero ve lo que dijo el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué sucedió en el periódico? Te menciono. Esto dio inicio a una verdadera controversia en la columna de las cartas al editor. Algo que hizo que el editor estuviera por mucho tiempo muy contento, porque la venta de su periódico aumentó y lógicamente sus regalías también aumentaron. Pero finalmente también escribe en cartas al editor un hombre, y en su encabezado decía: tengo más de 30 años de casado. Y luego agregó: por supuesto, con la misma mujer. En todo este tiempo mi esposa me ha preparado más o menos unas 32,000 comidas, pero la verdad es que no puedo acordarme del menú de ninguna de ellas. Pero una cosa reconozco: que cada comida me nutrió y me dio fuerza, la fuerza que necesitaba para atender fielmente mi trabajo, para hacer con fuerza mi trabajo. Además, estoy mega persuadido que si mi esposa no me hubiese preparado cada una de esas comidas, yo no hubiera podido realizar mi trabajo y tal vez ya no estaría con vida. El periódico nunca más recibió otra carta sobre el asunto de ir o no ir a la iglesia, de si es perder el tiempo o no perder el tiempo el ir a la iglesia. Te vuelvo a repetir la frase: el templo es un punto de referencia espiritual. Ponle en primer lugar en tu escala de valores. Después de esta nota, de lo que escribió esta persona, donde dijo: ya no tiene caso ir a la casa de Dios, traigo esta relación y lo que estoy citando aquí en esta ocasión de la palabra del Señor. Ponle en primer lugar en la escala de valores, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una carta del editor que desató una polémica. Durante 30 años he ido al templo y me he dado cuenta que no tiene sentido, he perdido el tiempo. Los líderes o políticos en turno en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 consideran que los templos, y las iglesias no son lugares esenciales. Me refiero a que cuando dan apertura para abrir ciertos lugares, dicen que los templos y las iglesias no son lugares esenciales. Aprecio y respeto la postura de nuestras autoridades o de los líderes políticos en turno, cuando se preocuparon por la salud de todos nosotros y que cancelaron todo y que nos pidieron esa frase que tú y yo conocemos: quédate en casa, si no es necesario no salgas. Aprecio todo eso, pero cuando nos lo pidieron a todos, pero sí con el mejor de los respetos, no hay congruencia de los líderes políticos en turno en los tiempos de la pandemia del COVID-19, cuando ellos dicen que los templos o las iglesias no son lugares esenciales. Permítame aplicar a este dicho o a esta postura las siguientes interrogantes: ¿qué es lo que tratan de decirnos con ello, con no son esenciales? Permítame hacer otra pregunta concretamente para las autoridades políticas en turno. ¿Entiende alguno de ellos la parte esencial de la vida espiritual de los creyentes y de la iglesia? ¿La entenderán? Entonces, ¿por qué han abierto al público otros lugares donde hay más flujo de gente que en las iglesias? Hago esta apreciación y esta pregunta, y sin la sana distancia y sin respetar el 1,5 metros que se ha establecido. ¿Usted qué opina al respecto? En estos días, por cuestión de que enfermó mi tía Raquel, la esposa de mi padre,
enfermó mi padre y murió, me tocó en 3 semanas consecutivas volar a Guadalajara, de Chihuahua a Guadalajara, y luego de Guadalajara a Chihuahua, 3 semanas consecutivas. Y sí, en los aeropuertos en ciertas partes te piden que guarde distancia, en otras se pierde la distancia. Pero cuando estás en el vuelo, ¿dónde queda el 1,5 metros? La primera vez que me iba a subir en el vuelo, yo pensé que se iba a dejar un espacio de una línea desocupada y que nos iban a sentar, como trae 3 asientos en cada una de las líneas, que nos iban a sentar en los extremos y el del medio iba a quedar vacío. Me di cuenta que no, que están súper apretados. Entonces ellos dicen lugares no esenciales. Vuelvo a hacer la siguiente pregunta sobre esto: ¿qué es lo que tratan de decirnos ellos con que no son esenciales los templos? Una pregunta más: ¿entienden los políticos en turno sobre la vida esencial espiritual de los creyentes? ¿Entienden la parte espiritual? Vuelvo a la declaración de la palabra del Señor: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Me pronuncio a favor de nuestras autoridades políticas en turno. Cuando nos pidieron a todos que trajéramos el cubrebocas y que no saliéramos de casa si no era necesario, que guardáramos la distancia, que nos laváramos las manos, que utilizáramos el gel, me pronuncio a favor. Pero no es congruente cuando abren ciertos espacios, porque está, con el mejor de los respetos, solo el criterio de ellos, y porque no entienden la parte espiritual. Su trabajo es otro, son políticos, son autoridades. Ellos son autoridades en la parte de gobernar. Nosotros somos autoridades en la parte espiritual. Nosotros no entendemos a profundidad la parte política de gobernar de ellos, y en eso no me meto. Pero ellos no entienden la parte espiritual de nosotros los pastores, no le entienden. Con el mejor de los respetos, porque ni siquiera tienen una relación cerca con Dios. Así es de que cuando ellos dicen que es un lugar no esencial, bueno, si no es esencial, no lo es para todos. Y si abren algunos lugares, entonces debería de ser para todos con el debido cuidado. Hago esta precisión y la hago con todo respeto. Y vuelvo a aclarar: cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa todos, cuando nos pidieron que usáramos el cubrebocas, cuando nos pidieron que usáramos el gel, cuando nos pidieron que nos laváramos las manos y que nos lo pidieron a todos, eso es congruente, eso es equitativo. Pero cuando se abre una parte y otra no, y luego que dicen que las iglesias no son esenciales, yo no entiendo la parte política y en ese terreno no me metería, pero no son congruentes, como ellos no entienden la parte espiritual y la importancia de los creyentes redimidos de venir a la casa de Dios. Les vuelvo a repetir este texto, que es muy importante: porque mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en el santuario que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esa declaración: porque mejor es un día en tus atrios, un día a la puerta de la casa de Dios. Solo estar cerca, muy cerca, pero no dentro del santuario, es mejor que 1000 días en comunión con los bandidos, con los malvados de este mundo que no conocen a Dios y que no conocen la vida espiritual. 1 minuto en la presencia de Dios es 1000 veces mejor que cualquier cosa que Satanás te pueda ofrecer en el mundo. Vuelvo a repetir esta parte: escogería antes estar a las puertas de la casa de Dios, cerca, muy cerca, no dentro, pero muy cerca. 1 minuto en la presencia de Dios es 1000 veces mejor que cualquier cosa que Satanás te pueda ofrecer en el mundo o en los placeres del mundo. Cada uno ha de hacer su propia decisión y escoger estar en la casa de Dios o fuera de ella, el servir a Dios o dejar de seguirle. Recuerda que lo peor de Dios es 1000 veces mejor que todo lo que te pueda ofrecer el diablo o el mundo. Salmo 84, verso 10. El siguiente enunciado, el enunciado B, pudiéramos decir: escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El mejor lugar para estar en la presencia de Dios es el templo o la iglesia, como se menciona en usos y costumbres entre nosotros. Los momentos más felices de los hijos de Dios es pasar mucho tiempo en la casa de Dios, buscando la presencia y la bendición del Señor todos los días de esta vida. Los cristianos
han de estar en la presencia de su Padre, porque ahí en el templo o en la iglesia está la gloria de Dios, y donde está la gloria de Dios está el autor de la gloria, está la bondad del autor de la bendición. Dios está presente de modo preciso y específico en el templo, con su presencia, con su bendición, pero también en sus ordenanzas que se predican, en los valores que se anuncian en el templo y en los principios espirituales que se le trazan a la gente, donde le da a la gente un sentido correcto de vivir en esta tierra y prepararse para vivir en la vida eterna. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que vivir en las moradas de maldad. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 26, verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria, ahí en el templo. Alguna ocasión, como superintendente, me tocó ir a alguna de las dependencias de gobierno a tramitar y a solicitar el terreno para un templo. Y la autoridad que me atendió detrás de su escritorio, recuerdo que me dijo: yo no sé para qué quieren un terreno para levantar 4 paredes y tener a la gente ahí encerrada. Pues repito, fíjese lo que dice la Biblia: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria es indispensable para la vida de las criaturas. Salmo capítulo 27, el verso 4. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo. Qué precioso, qué maravilloso. Salmo 84, lo que ya compartí, ya prediqué, pero lo vuelvo a leer. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela ardientemente mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando dice mi corazón, cuando dice mi carne, es con todo el alma. Voy a la casa de Dios a cantarle alabanzas. Salmo capítulo 100, versos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué importante es la casa de Dios. He estado orando para que ahora que se abran los santuarios para predicar la palabra y que el pueblo y los redimidos nos reunamos, que regresen todos los que eran de esta iglesia. Pero estoy ubicado. Tengo claro que algunos no van a regresar. Se desanimaron y se alejaron de Dios. Salmo 122, el verso 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Siento alegría porque pronto volveremos a la casa del Señor. Salmo 133, 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vuelvo y retomo. Llego a cierta dependencia de gobierno a tramitar como superintendente del distrito un templo, y el hombre me dice: no sé para qué están pidiendo terreno para templos, no sé para qué quieren levantar 4 paredes y tener a la gente encerrada ahí. No entienden la magnitud espiritual porque no conocen a un Dios que cambia y transforma las vidas, y no entienden la magnitud de la presencia y la bendición del Señor. No entienden esa parte espiritual porque nunca lo han experimentado, porque nunca lo han vivido. Salmo 133, verso 3. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No hay nada más grande y nada más importante, no hay nada más relevante que la bendición de Dios, que la vida eterna. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Verdaderamente son felices los que disfrutan de los privilegios de la casa de Dios, pero solo por motivos verdaderamente justificados. Cuando hay motivos verdaderamente justificados y que no podemos ir al templo o a la iglesia como le nombramos, entonces hay que buscar al Dios de la iglesia o al Dios del templo en cualquier otro lugar. Sea bendecido el nombre del Señor. Cierro con este pensamiento que es muy importante. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Verdaderamente son dichosos los que disfrutan de los privilegios de la casa de Dios. Pero si no podemos ir a la casa de Dios por motivos meramente fuertes o justificables, entonces busquemos al Dios
del templo y de la casa donde quiera que esté. Por eso el escritor y el profeta dijo: uno mayor que el templo está aquí, porque en realidad es lo que buscamos. Cierro con esta historia. Eric Liddell fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de París en el 1924. Está lejos, sí, pero esta nota tiene una esencia muy especial relacionada con este sermón. Vuelvo a repetirte: Eric Liddell fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de París del año 1924. En los 100 metros planos, 200 metros planos y 400 metros planos. Aunque la mejor prueba de Liddell era en los 100 metros planos. Eric Liddell sabía que Dios le había dado un don, un talento especial: pies rápidos. Muy ligero para correr, muy veloz. Fue muy conocido por sus cualidades atléticas y las convicciones de su fe espiritual. Él decía: Dios me hizo de pies rápidos y por eso siento placer cuando yo corro. Comenzaron a prepararlo y a entrenarlo para las Olimpiadas de París en el año 1924. Todos los que le conocían sabían que era una garantía para la medalla de oro en los 100 metros planos. Pies veloces. Dice: siento placer cuando yo corro. Siento que Dios me dio esos pies planos. Eric Liddell llegó junto con otros atletas a París, la sede de las Olimpiadas en aquel año de 1924. Pronto empezó, junto con los otros atletas, su entrenamiento y preparación para el día de las Olimpiadas o de las competencias. Liddell era la esperanza para todos los irlandeses para traer la medalla de oro en los 100 metros planos. Llegó el momento en el que se publicaron las listas de los atletas y el día que les tocaba competir a cada uno de esos atletas. Liddell ubica su nombre y se da cuenta que en la carrera de los 100 metros planos le tocaba correr en domingo. Inmediatamente exclamó: no puedo correr en domingo, dijo. Las reacciones de su entrenador y de sus conocidos y de sus compañeros surgió de inmediato. ¿Qué?, le dijeron. Y él volvió a afirmar: no puedo correr en domingo. No voy a correr en domingo. ¿Por qué no puedes correr en domingo?, le preguntaron. Y él respondió: el domingo es el día del Señor y ese día yo debo ir a la iglesia, debo ir a la casa de Dios. ¿Y qué tiene de malo?, le dijeron. Como otros cristianos sí lo hacen. Y él dijo: ellos sí, pero yo no. Su entrenador le llamó fuertemente la atención, diciéndole: tienes que correr el domingo. Su gobernante en turno le llamó y le dijo: tienes que correr el domingo. Y él contestó: no voy a correr y esto no es negociable. El domingo voy a ir a la casa de Dios. Le hago la pregunta: ¿era un religioso él? ¿O es un hombre con una convicción? Es un hombre con principios. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que ganar una competencia o ganar una medalla de oro. Le vuelvo a preguntar: ¿era religioso? ¿Usted lo considera religioso? Porque le dijeron: ¿por qué otros cristianos sí lo hacen? ¿Por qué tú no lo haces? Ellos sí, pero yo no. Su entrenador dijo: tienes que correr. El gobernante en turno le llamó y le dijo: debes correr. Y él se plantó y dijo, él contestó: no voy a correr y esto no es negociable. Liddell finalmente corrió en día que no era domingo en la carrera de los 200 metros. Consiguió la medalla de bronce con una marca de 21 minutos con 9 segundos. El que se ganó la medalla de oro la corrió Jackson Scholz con 21 minutos 6 segundos. Pero finalmente llegó el momento, y no era domingo, la carrera de los 400 metros, donde se llevó la medalla de oro con 47 minutos 6 segundos. Se llevó la medalla de oro. Continuó posteriormente compitiendo en otras, en 1925 en China. Finalmente, en el mismo 1925
Se definió y dijo que se iba como misionero a China. Y se fue como misionero. Posteriormente corrió en algunas otras competencias. 1928, cuando venció a varios atletas olímpicos de Francia y del Japón. En 1930 volvió a participar cuando ganó los campeonatos del norte de China. También esto fue muy conocido por él. En 1932 él se casó en Tianjin con Florence Mackenzie, hija de unos misioneros. Principios muy importantes. El mejor de los atletas, la garantía para los irlandeses en los 100 metros planos para llevarse la medalla de oro. Pero él se plantó y dijo: no voy a correr. Sus compañeros le pedían: tienes que correr, debes correr, tú eres la garantía, tú te vas a llevar la medalla de oro. Su entrenador le dijo: tienes que correr. Su gobernador le llamó y le dijo: debes correr. Y él dijo, o él contestó: no voy a correr, esto no es negociable. Amigo y hermano, le vuelvo a preguntar: ¿era él religioso o era un verdadero cristiano? Escogería antes estar a las puertas de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Gracias al Señor porque usted tiene convicción y porque usted está esperando que se abra la casa de Dios para venir a la casa de Dios con los redimidos, con el grupo de alabanza, a cantarle alabanzas a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, a escuchar la palabra del Señor, a encomendar nuestras vidas al Creador para esos momentos difíciles, a entregar nuestras vidas en todos los sentidos en adoración a nuestro Dios. Porque al final, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios y sabemos a qué venimos: a adorarle, a expresarle nuestro amor, a expresarle nuestra gratitud, a escuchar su palabra. Y cuando tenemos bien claro que venimos a adorarle, le digo una cosa: nos hace mejor a nosotros adorar a Dios que a Él. Y le voy a expreso también algo más: a nosotros nos hace mejor venir a la casa de Dios que a Dios, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Hemos llegado al final de este Salmo 84, de esta reflexión confrontativa de la palabra del Señor. Los templos o la casa de Dios, un punto de referencia espiritual. El templo debemos ponerle en nuestra escala de valores en el primer lugar. Debe tener una importancia relevante. Así es de que le hago la invitación: si había perdido la pasión o el deseo por estar en la casa de Dios, para que Dios le despierte ese anhelo, le despierte esa pasión. O si está como aquel escritor que mandó una carta con negritas en su encabezado: ya no tiene sentido el ir a la iglesia cada domingo, y que lo consideraba por 30 años que había perdido el tiempo. Y se hizo una polémica en cartas al editor, fuertemente. Un hombre simplemente lo debate, dice: tengo 30 años casados con la misma mujer y en estos 30 años me ha preparado unos 32,000 platillos de comida. La verdad es que no me acuerdo del menú de ninguno de ellos, pero eso me ha nutrido para continuar en la vida, para trabajar, para defenderme y para que no haya yo muerto. La palabra de Dios y el momento espiritual en la casa de Dios, donde Dios envía bendición y vida eterna, te nutre, te fortalece espiritualmente, te alimenta espiritualmente para tener fuerzas y seguir en la casa del Señor. Por eso, en un principio yo enfaticé esto, el hecho de que se hayan cerrado los templos. Para muchos fue el pretexto perfecto para apartarse y alejarse de Dios. Otros añoramos la casa de Dios. ¿Cómo la extrañamos? ¿Cómo nos hace falta estar cerquita, aunque sea de la casa de Dios? ¿Cómo nos hace falta estar junto con los redimidos y adorando? Y qué delicioso y qué importante es cuando Él envía su bendición y su vida eterna, y que trata con nosotros primeramente, o trata con nuestra alma. Nos estamos ante la presencia del Señor. Las lágrimas se vienen, no es de tristeza, por cierto, no es de coraje, es porque la presencia de nuestro Creador
está haciéndonos caricias en el alma. Y qué importante entonces es estar en la casa de Dios. No es tiempo perdido, es lo más importante para cada creyente. Te invito para que hagamos oración. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias por este momento de reflexión. Adoro y bendigo tu nombre en estos momentos. He expresado tu palabra. Yo he hecho una parte muy pequeña, muy mínima. Te ruego en el nombre de Jesús, pongas la unción en estas declaraciones que he hecho.